Muy buenos días, mis amados hermanos. Bienvenidos seamos todos a este culto de adoración que se realiza a nombre de la Iglesia Nacional Presbiteriana Verite. Y lo vamos a iniciar con un preludio interpretado por el maestro Rafael Pimentel. Aprovechemos este tiempo para ponernos en oración y escuchar la palabra de Dios. Puestos de pie, mis queridos hermanos, vamos a entonar el himno número 22 que se titula Nuestro Padre Dios. Adelante, hermanos. A nuestro Padre Dios alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió, en quien confío yo, gloria a Él. A nuestro Salvador demos con fe, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella me lavó, y el cielo me abrió, gloria a Él. Con gozo y amor cantemos con fervor al Trino Dios. En la eternidad mora la Trinidad, por siempre alabar al Trino Dios. Continuamos de pie. Vamos a tener nuestra lectura de adoración en el Salmo número 111 del versículo 1 al 10. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que la quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen.
para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Los invito, mis queridos hermanos, a inclinar su rostro y a acompañarme en oración, en gratitud a este culto. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos, mi Dios, porque nos permites, en un privilegio inmerecido, alabarte y glorificarte. Y hoy, Señor, a través de estos medios, nos sigues alimentando, porque lo único que puede alimentar nuestra alma es tu palabra. Te pedimos, Padre Santo, que bendigas este culto y que sea de tu agrado, Señor, pues en nuestra imperfección no somos capaces de hacer algo bueno. Pero tú, Señor, nos has redimido de todo pecado y nos has congregado el día de hoy, agradeciéndote, Señor, tu gracia, tu misericordia. Todo, Padre, lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro, y quien dirige y gobierna esta tu iglesia. Amén. Los invito, mis queridos hermanos, a tener a la mano su Biblia, pues vamos a tener nuestra lectura de advertencia, y esta la encontramos en el libro de Isaías, capítulo 29, del versículo 9 al 16. Escuchemos lo que nos dice el Espíritu de Dios, pues es lo más importante de nuestro culto. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes, y os será toda visión como palabra de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer, y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? Vamos a entonar ahora el himno número 611, que se titula Pueblos cristianos, tu misión realiza.
La palabra de Dios está llena de promesas. Y el día de hoy la encontramos en el libro de Isaías, capítulo 30, del versículo 18 al 26. Escuchemos con atención y el corazón la palabra de Dios. Promesa de la gracia de Dios a Israel. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino. Andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata, y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera, cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días. El día que vendaré Jehová la herida de su pueblo, y curaré la llaga que él causó. Amén. Los momentos congregacionales son muy importantes, ya que el Señor se goza cuando sus hijos se ven como hermanos. El día de hoy, debido a la situación de la pandemia, no podemos estar juntos. Pero a distancia, un fuerte abrazo a todos mis hermanos. Que la gracia del Señor esté con nosotros, donde quiera que estemos. Un saludo de parte del consistorio para la iglesia. Vamos ahora, mis queridos hermanos, a tener nuestra oración congregacional a cargo del pastor Pedro Arcos. Vamos a tener nuestra oración congregacional. Padre, te damos muchísimas gracias en esta hermosa mañana. Es un día muy agradable. Te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das como tu pueblo para venir a glorificar y exaltar tu nombre, Señor. Cuando abrimos nuestra Biblia, cuando estudiamos tu palabra, nos damos cuenta tu majestad, Señor. Cómo diriges tu creación, cómo diriges el universo, cómo les das de comer a los pájaros, a las aves de los cielos, Señor. Y nos damos cuenta, Señor, que tú eres el único, el verdadero Dios que merece la alabanza y la adoración, Señor. Señor, muchas gracias te damos, Señor, porque nos permites
adorarte a través de este medio, Señor. Estamos agradecidos pues contigo, Señor, porque tú siempre nos provees los medios para adorarte, Señor. Aunque actualmente no tenemos nuestro culto presencial, pero Señor, tú eres maravilloso, tú eres generoso, porque tú siempre nos provees para adorarte, para glorificar tu nombre a través de este medio electrónico, Señor. Te damos gracias por tu pueblo, Señor, porque somos tu pueblo y hemos sido rescatados por tu sangre, Señor, por tu poder que tú nos has rescatado en nuestra vana manera de vivir, y en gratitud lo que has hecho por nosotros, Señor, hemos venido a exaltar y glorificar tu nombre, Señor. Señor, también reconocemos que te fallamos, ofendemos a ti, ofendemos a nuestros hermanos, ofendemos a nuestros seres queridos, Señor, y nos acercamos delante de ti pues en esta mañana para pedirte tu perdón, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona mis pecados, Señor, y perdona los pecados de tu pueblo, bendito Dios. Señor, sabemos que pues tu pueblo tiene necesidades, Señor. Acudimos a ti, Señor, porque creemos firmemente que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Queremos ponerlo pues en tus manos, pues a tu iglesia, Berit, Señor. Que tú lo sigas bendiciendo, Señor, que tú lo sigas fortaleciendo, y que bendigas a las organizaciones quienes están trabajando para el extendimiento de tu reino, Señor. Oramos también por nuestros oficiales de la iglesia, por nuestros ancianos y diáconos, por todas las organizaciones que existen en esta iglesia, que tú nos sigas dando fuerza, valentía, Señor, para seguir compartiendo tu palabra, Señor. Señor, pues gracias te damos porque podemos sentir tu presencia, podemos sentir que tú estás en medio de nosotros, Señor. Solamente te rogamos, Señor, que tú hagas a un lado el mal. Sabemos que el mal trata de infiltrarse en medio de tu pueblo, dentro de tu iglesia, Señor. Que tú lo alejes de este lugar, Señor, y que tu presencia siempre esté en este lugar, Señor. Te alabamos, Señor, y glorificamos tu nombre, porque tú eres el único Rey de Reyes y Señor de Señores, que merece la alabanza y la adoración. En Cristo Jesús oramos. Amén. También, mis queridos hermanos, debemos de honrar a nuestro gran Dios. Y Él nos ha dado la oportunidad de hacerlo a través de nuestros diezmos y ofrendas. Les recuerdo que, pues debido a la pandemia, pueden seguir utilizando la forma de depósitos a las cuentas bancarias que aparecen en este momento. Vamos a tener nuestra lectura en Hechos 20, versículo 35. En todo he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este privilegio inmerecido de poder participar de la obra y de la gran comisión que le has dado a nuestro Señor Jesucristo. Bendice estas ofrendas, bendice estos diezmos, Señor, y bendice a mis hermanos que han de dirigir estos recursos para esparcir tu palabra hasta el último rincón de la tierra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Tenemos ahora una participación especial por miembros de la iglesia. Adelante. Gloria a
mensaje de nuestro gran Dios del día de hoy está basado en el libro de Romanos, capítulo 1 del versículo 8 al 15. Y está a cargo del presbítero Pedro Arcos y se titula El anhelo de Pablo. Busquen en sus Biblias, mis queridos hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 1, los versículos 8 al 15. Después de esta lectura, vamos a orar. En el libro de Romanos, capítulo 1, los versículos 8 al 15. Voy a darle lectura y usted siga con su vista. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo a mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos, a no griegos, a sabios, a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Padre, te damos muchas gracias nuevamente en esta mañana, porque nos das tu palabra. Sabemos, Señor, que necesitamos todo el tiempo tu palabra, porque tu palabra corrige nuestro comportamiento, corrige nuestro pensamiento, Señor. Y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que hable a través de mis labios, y lo que voy a decir, Señor, que sea tu palabra, Señor. Y que tú me ayudes, Señor, para que pueda compartir tu palabra, y que tu palabra, Señor, sea fortalecimiento para nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria. Amén. Hace 8 días empezamos a estudiar el libro de Romanos. El título de nuestro sermón, que fue hace 8 días, Pablo, llamado para ser apóstol. Y dijimos que Pablo tenía doble nacionalidad. Él era judío, pero también él era romano. Pablo era fariseo, y cuando estaba persiguiendo la iglesia, se le presentó el Señor. Entonces el Señor dijo: instrumento me es escogido este hombre para anunciar el evangelio. Dios llamó a Pablo. No fue una iniciativa de Pablo para ser apóstol, sino el que toma la iniciativa de llamar a Pablo es Dios mismo.
Dios es el quien escoge a Pablo para ser apóstol de Jesucristo. Entonces, aquí en el versículo 8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. En el versículo 8, Pablo empieza con una oración de gracias, una oración de gratitud, porque dice: doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo da gracias a Dios mediante Jesucristo, el mediador. ¿Por qué Pablo estaba dando gracias a Dios? Una de las razones por qué el apóstol Pablo estaba dando gracias a Dios es que la fe de los cristianos de Roma estaba siendo proclamada por todo el mundo. Su testimonio como cristianos era mencionado por todo el imperio romano, que entonces constituía todo el mundo desde la perspectiva de los que vivían en el área mediterránea. Por esa razón, Pablo estaba agradecido con Dios porque la fe de los romanos estaba siendo divulgado. Era conocido por la iglesia de Roma. Tengo que aclararles algo, que esta carta de Romanos no es una carta pastoral, porque no trata de asuntos o problemas de la iglesia. Entonces Pablo empieza a dar gracias a Dios por la iglesia de Roma, porque la fe de los romanos, de los cristianos, se estaban extendiendo, se estaban escuchando por todos lados. Dice, pero algo muy importante, dice: todas nuestras oraciones han de ir dirigidas a Dios por medio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 14, los versículos 14 y 15 dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Por eso Pablo dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Cuando más tarde, en el libro de Hechos capítulo 28 versículo 15, algunos de los cristianos de Roma salieron a recibirle. Dice también: Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Con estas expresiones del versículo 8, Pablo no intenta que se enorgullezcan, sino lo que hace Pablo estimula a corresponder a la buena opinión que se tiene de ellos en todas partes. Se nota una alabanza sincera, modesta y merecida. Es el mejor estímulo a comportarse cada vez mejor. Debido a que los cristianos romanos hacían resplandecer su luz ante los hombres, Pablo se sentía obligado a orar por ellos sin cesar. Pablo toma a Dios por testigo de la constancia de sus oraciones, porque nadie podía saberlo. Pero Dios lo sabe, el Dios a quien el apóstol servía con su espíritu en el evangelio de su Hijo. El servicio de Pablo era con su espíritu. No era el de una rutina religiosa,
pasando a través de un sinfín de rituales, ni de una recitación de oraciones y liturgias. Era un servicio bañado en oraciones fervientes y creyentes. Era un servicio bien dispuesto, devoto, infatigable, impulsado por un espíritu que amaba supremamente al Señor Jesús. Era una pasión encendida por dar a conocer las buenas nuevas acerca del Hijo de Dios. Porque dice aquí en el versículo 8 y 9, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo estaba agradecido con Dios por la vida de los creyentes en Roma, porque era una iglesia que su fe, su testimonio era divulgado. Entonces aquí en el versículo 10 dice, rogando pues de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Junto con la acción de gracias de Pablo a Dios por los santos en Roma, hay en su oración de que se pudiese visitarlos. Parece que Pablo tenía interés de visitar a los romanos en el no muy distante futuro. Lo mismo que con todos los demás, quería que su viaje fuese según la voluntad de Dios. Pablo, notamos primero, da gracias a Dios por la fe de los romanos. Pero que Pablo también tenía el propósito de ir a visitarlos. Notamos aquí el gran anhelo que Pablo tenía de ver a los cristianos en Roma. ¿Cuál es ese anhelo de Pablo? ¿Cuál es ese deseo de Pablo de visitar a la iglesia de Roma? Dice aquí del versículo 11 hasta el 15, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seas confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos, a no griegos, a sabios, a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El gran anhelo que Pablo tenía de visitar a los romanos se deja ver en las expresiones afectuosas de los que están llenos en estos versículos. Aquí en el versículo 11 encontramos el verbo, en el griego es epipoto, con que encabeza el versículo 11, porque expresa Pablo un gran deseo ardiente, lleno de nostalgia. Dice que siente mucho el apóstol. Así lo hace saber a los destinatarios de la carta, aquí en el versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Pablo está diciendo que él no había podido ir a visitar a los hermanos de Roma, porque dice, por haber sido estorbado hasta ahora. Pablo no explica cuáles han sido los estorbos. Lo interesante aquí es observar los tres objetivos
que se proponía Pablo de este viaje. Porque Pablo tiene el anhelo, tiene el deseo de ir a visitar a la iglesia de Roma. Tiene ese anhelo. Lo encontramos en el versículo 11. Notamos la edificación de los cristianos de Roma para comunicarlos algún don espiritual, a fin de que seas consolidados. Pablo había recibido la revelación, había recibido la palabra de Dios, pero para dar. Y quería que, conforme las ramas asciendan, él quería que las raíces ahondaran. Los más santos necesitan ser más y más consolidados. Ese es el anhelo, el deseo del apóstol Pablo, era consolidar a la iglesia de Roma. Pero también notamos aquí en el versículo 12 y 13, esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que se ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero para ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Y estas dos maneras, dice, para cobrar yo nuevos ánimos en compañía de vosotros, mediante el influjo recíproco de nuestra común fe, la vuestra y la mía. Lo que habían oído del crecimiento de ellos es la gracia. Era para que un gozo tan grande que deseaba ver aumentado el crecimiento, para que aumentaran también el gozo. Es una gran bendición para la iglesia cuando hay esa mutua confianza entre los siervos y la congregación. Al confiar en ellos, él como el fiel ministro de Dios, y él en ellos como el pueblo fiel de Dios. Lo que está diciendo Pablo aquí en el versículo 12, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Porque Pablo y la iglesia de Roma tenían la misma doctrina, la misma enseñanza. Ellos creían en el Señor Jesús. Quiere Pablo que crezcan en el conocimiento de la palabra. Aquí en el versículo 14 dice, a griegos, a no griegos, a sabios, a no sabios, soy deudor. Notamos la ocupación fiel de su encargo como apóstol de los gentiles. Me debo, dice, o mejor dicho, estoy en deuda. Lo mucho que recibía Pablo le hacía el gran deudor. Habríamos de pensar en esto, el codiciar grandes cosas, que cuanto más recibimos, más deudores somos, pues somos solo administradores de los bienes de Dios. Pablo, antes de conocer a Cristo, antes de ser apóstol de Jesucristo, perseguía a la iglesia. Había cometido muchas cosas, pero cuando el Señor lo llama y le perdona todo lo que había hecho, Pablo se sentía en deuda con el Señor. Y de la misma manera nosotros, antes de que nosotros conociéramos a Cristo, hacíamos todo lo que es incorrecto. Una vez que el Señor nos salva y nos da el privilegio de proclamar su palabra. El ministerio mismo de Pablo le hacía deudor, aunque había puesto en él todo su talento y se había fatigado en su labor y hacer tanto bien como jamás pudo hacer
algo alguno. Dice, se titula así. Asimismo se dice, deudor a griegos como a no griegos, a sabios a no sabios. Cualquiera que tenga a Cristo tiene la responsabilidad o tiene la respuesta a la más profunda necesidad del mundo. Pablo tiene esa responsabilidad, siente esa responsabilidad de predicar a griegos, a no griegos, y a sabios, a no sabios. Pablo se sentía en deuda con el Señor Jesucristo, porque él se sentía deudor, porque él había sido perdonado sus pecados. Por eso fue llamado para ser apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Pablo fue apartado para que comunicara las verdades del Evangelio. Y Pablo tiene el propósito de ir a España a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y nosotros, los que hemos sido rescatados, los que hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo, también nos sentimos en deuda con el Señor. Y tenemos que cumplir con nuestra tarea, con nuestro compromiso de predicar el Evangelio de Jesucristo. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Puestos de pie, mis queridos hermanos, vamos a recibir la bendición apostólica a cargo del presbítero Pedro Arcos. Enseguida entonaremos la doxología número 430, que se titula A Dios el Padre Celestial, y daremos por concluido nuestro culto. Nos ponemos de pie, mis queridos hermanos, recibir la bendición. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, hoy y siempre. Amén. Celestial, ay,